buenos días. Para Nilsen, la verdad que es un placer estar contigo en este evento, les agradecemos la invitación, pero también es un placer estar con cada uno de ustedes y compartir este material que hemos podido preparar, además de invitarnos a una serie de eventos que nosotros manejamos. Después les vamos a compartir la información, pero para que sepan, hay unos seminarios sobre efectividad promocional que creo, con lo que vamos a ver hoy en la mañana, les va a caer de verdad muy bien para la gestión comercial de los próximos meses. Como decía Liliana, la idea de hoy es comentar un poco en el corto plazo cómo se ve el consumo a nivel macro, cómo se mira para Centroamérica, cómo destaca Costa Rica, qué diferencias vemos en el Costa Rica de hoy en día. Pero lo que más quisiera comentar con ustedes hoy en la mañana es qué oportunidades vemos, cuáles casos de éxito estamos viendo a nivel de consumo masivo y qué podríamos nosotros empezar a descubrir, qué podríamos empezar a estructurar para descubrir esas oportunidades, trabajar sobre ellas y ojalá cerrar el año de una forma satisfactoria y, como decía don Alberto, ojalá que sea el punto del bache más bajo que tengamos en este periodo. 3 temas que queremos cubrir. La única constante que bien conocemos es el cambio. Entonces queremos comentar sobre esa constante que estamos viendo, queremos aterrizarla a las tendencias de consumo macro globales que estamos mirando y también cuáles son esas grandes tendencias que estamos mirando en Centroamérica, cuáles son roles que se están desarrollando, que están tomando cada vez más fuerza y que nosotros desde el punto de vista de ejecución tenemos que saberlos porque tienen implicaciones desde el punto de venta hasta las comunicaciones, hasta en el diseño del producto que estamos haciendo. Vamos a mirar después qué pasa en Costa Rica y cerramos con un apartado de oportunidades. Entonces, el mundo está cambiando. La tecnología ha hecho un boom y ha sido una burbuja que no termina de estallarse. La forma en la que usamos la tecnología ha revolucionado el mundo en general. Y si recordamos cómo era el mundo hace 30 años, podemos reconocer que los centros de gravedad estaban muy focalizados en aquellos que llamábamos los mercados desarrollados. Cerca de 26 países que concentraban el dinero y sabíamos que ahí estaban las metas de crecimiento y sabíamos que ahí estaba, digamos, la seguridad económica y casi que política de todo el globo. Lo teníamos bien dimensionado en la parte de Norteamérica, en la parte de Europa Occidental sobre todo. Sin embargo, esto ya hoy en día no es así. Cuando vemos esa órbita y empezamos a descubrir esos nuevos centros de gravedad sobre los cuales se está manejando todo el comercio y las nuevas metas de crecimiento, nos empezamos a dar cuenta que estos bien llamados mercados emergentes vienen a tomar una fuerza que anteriormente había quedado oculta y no se le había podido descubrir ese potencial. Entonces hoy ya sabemos y tenemos bien claro ese papel que juega China, el papel que juega India, este bloque que han llamado BRIC. Sí, ahora tenemos este otro que es el MIX también, donde está México, Indonesia y Corea del Sur, y hacia ahí se están concentrando esas metas de crecimiento. Y quizás algunas de ustedes, de las personas que están aquí, pertenecen a compañías globales y se habrán dado cuenta que inclusive algunas metas de crecimiento que antes no podían cumplirse ahora en los mercados desarrollados vienen a recargarse sobre nuestros mercados, sobre todo latinoamericanos y asiáticos. Entonces, hacia esto vamos. Y este cambio en ese centro de gravedad tiene consecuencias a nivel del consumidor, sin duda alguna. Y esto genera nuevas macro tendencias que queremos nosotros ahorita presentarlas por medio de un video para que nosotros veamos lo que ahorita está pasando a nivel global y quizás si no lo hemos sentido todavía en Costa Rica, sepamos y nos preparemos porque eso es probablemente uno de los temas que en los próximos años nos va a incidir en el comercio a nivel local. La idea de comentarles a ustedes estas macro tendencias es porque a lo largo de la presentación las vamos a recordar tal vez porque hoy en día las estamos sintiendo. Sí, de hecho vamos a destacar ese rol de la mujer ahorita en el consumo centroamericano, en el consumo de Costa Rica, pero también porque muchas de estas megatendencias que estamos viendo a nivel global van a salir oportunidades para cada uno de sus negocios en los próximos 5 años. Entonces, estas oportunidades, estas megatendencias surgen en un ambiente en el cual no podemos dejar de lado el contexto, como decía don Alberto anteriormente. Cuando nosotros vamos y en los índices de encuesta al consumidor que hacemos a nivel global, les preguntamos a las personas cómo piensa que ese sentimiento de crisis, si actualmente consideran que su país se encuentra viviendo en alguna situación económica comprometedora, vale la pena resaltar que a nivel global esa cantidad de respondientes con una posición afirmativa sobre una situación comprometedora de forma económica viene a la baja, ¿sí? Cuando estábamos viendo, por ejemplo, mismos datos del año anterior, estábamos magnificando un 62% de respondientes, mientras que hoy en día son 55%. Entonces, a nivel global, macro, podríamos decir, se está aligerando ese sentimiento de recesión.
Sin embargo, cuando ya contextualizamos ese número, decimos más de la mitad de la población mundial hoy piensa que su país todavía continúa en una situación económica complicada. Si venimos y abrimos estos indicadores a nivel de regiones, podemos ver casi que dos grandes escenarios que nos recuerdan mucho los primeros cuadros que estuvimos viendo al inicio. Vamos a ver áreas geográficas, regiones donde, digamos, se ve un optimismo, se ve una situación, digamos, un poco más optimista, como es el caso de Asia-Pacífico, que podemos ver, a ver si empiezo a usar por acá, con una tasa de respondientes de cerca del 40%, inclusive a la baja, y una región que no deja de ser también optimista, que es la región latinoamericana, donde estamos nosotros incluidos, en el cual este indicador, como lo podemos ver por acá, es de 56%, sin embargo, viene a la baja. Es decir, antes era 53%. Las personas pensaban en un 53% de los casos que todavía estábamos en crisis. Hoy es positivo, es un poco optimista, pero ligeramente un poquito más crítico. Más crítico es el latinoamericano, a la hora de evaluar su situación económica. Y vemos por otro lado la situación de los mercados un poco más desarrollados, situaciones por ejemplo de Norteamérica, situaciones de Europa, en donde ya sus indicadores son todavía mucho más críticos y no dejan de estar diferidos de lo que ya hemos conocido a nivel de noticias, lo que ya hemos conocido a nivel también macroeconómico. Cuando venimos y le preguntamos al consumidor global, oye, pero ¿qué es lo que te preocupa? ¿Cuáles son tus preocupaciones a la hora de acostarte? Básicamente vamos a ver dos grandes tópicos que capturan la atención de este consumidor global, que no dejan de ser tampoco diferentes a los que tenemos nosotros hoy en día en Costa Rica. Uno es la parte económica, ¿sí? Sobre todo en regiones, por ejemplo, como Norteamérica, pero vemos que el segundo componente, que es el mercado laboral, que bien lo comentaba don Alberto durante su disertación, es, en el caso de los latinoamericanos, el componente que más afecta su preocupación a lo largo, digamos, expectativas para el próximo semestre. Aquí vamos a ver, Latinoamérica es una de las regiones, junto con lo que es Oriente Medio, en las cuales la estabilidad del mercado laboral o el crecimiento que tengamos de ese mercado laboral son, digamos, los puntos de mayor concentración. Y hacia esto es que vamos a ver entonces cómo se mira Centroamérica en ese contexto, que tampoco, como lo decía don Alberto recientemente, tampoco la vemos muy sencilla a nivel global. En Centroamérica, y al igual que lo hemos podido ver en Latinoamérica, hay que recordar que somos una región, una subregión que tiene valores fundamentados y que tiene de hecho una de las percepciones más positivas frente al rol de la mujer. Cuando nosotros venimos y le preguntamos en un estudio que hacemos de forma global a los consumidores cuáles son los valores que más te apremian, qué es lo que más valoras dentro de tu día a día, podemos mirar que en Latinoamérica lo que es el tiempo en familia y hacer planes familiares son, digamos, de la cantidad o es donde la cantidad mayoritaria de respondientes centran sus respuestas. En este sentido, nosotros estamos, pues obviamente, todavía vinculados a una sociedad bastante familiar, en la que también de forma muy afortunada se ha podido reconocer el papel de la mujer en la toma de decisiones, en la influencia que tiene esa mujer en el presupuesto familiar, cosa que va a impactar a cada uno de ustedes aquí hoy en día. Las mujeres, como vamos a ver, y lo vimos de hecho en el video, a nivel global están concentrando el 66% de las decisiones de compra, del manejo presupuestario de la familia. Entonces, sin duda alguna, esto va a ser incidencia en cómo para Centroamérica se estén manejando las decisiones a nivel, por ejemplo, de activaciones en el punto de venta, a nivel de lo que son las experiencias de compra que damos en nuestras salas o en nuestros puntos de venta a las familias, a las mujeres principalmente, siendo ellas quienes concentran casi que 8 de cada 10 dólares del presupuesto familiar. No sé si ustedes estarían de acuerdo, aquí veo bastantes caras afirmativas al respecto. Entonces, me parece que aquí vamos a estar viendo, en el caso de Costa Rica, cerca de 79 de cada 100 dólares gastados en todo el país están en control o han sido decisión basadas por una mujer. Entonces, hay implicaciones bastante importantes a nivel de esto, y solo como referencia recordar a nivel global en un 66%. O sea, si todavía creíamos que Costa Rica o que tal vez Centroamérica, una región todavía un poco más conservadora, podríamos más bien ver una mujer un poco más empoderada, en el caso de Costa Rica, para el manejo financiero de la familia. ¿Cuáles son los aspectos que tienden a concentrar más la atención de los consumidores a la hora de justamente hacer ese acto de compra?
vamos a ver que hay varios. Los principales, precio, sin duda alguna, en el corto plazo ha sido el componente que más viene incrementando en ese acto de compra, y otro es la cercanía, el tema de la conveniencia. Entonces, cuando hablamos sobre precio, podemos ver que en Costa Rica particularmente las mujeres son más sensibles al precio que cuando comparamos ese mismo indicador para el género masculino. Podemos ver que 64 mujeres, o el 64% de las mujeres respondientes anotaron el precio como una de sus principales triggers a la hora de hacer su acto de compra. Mismo caso que también el tema de cercanía, donde ambos sexos básicamente anotaron los mismos indicadores. Esto, bueno, pues obviamente todos estamos bastante abiertos al hecho de que la mujer ya tiene un rol tal vez trabajadora, tiene que compartir sus funciones de madre con su función profesional o sus funciones compartidas dentro de la familia, y eso hace que siempre el tema de buscar el producto que yo necesito en el punto de venta más cercano sea uno de los temas que más preocupa, y por eso la labor de la distribución, la labor de la ejecución es fundamental para que yo pueda justamente satisfacer esa necesidad. Algunos otros componentes que también tienen aspectos importantes en el acto de compra son, por ejemplo, el surtido, por ejemplo, las promociones. Sin embargo, en este caso particular, quédense con la idea de que precio en el caso de la mujer costarricense es uno de los factores que más van a mirar cuando hacen sus decisiones de compra. Y es que esa decisión de compra, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, esa decisión de compra es cada día más complicada porque existe una mayor granularidad del mercado. Estamos viendo un mercado costarricense, aquí en este gráfico lo vamos a ver por acá, que ha crecido desde 2012 comparado con 2011 en cerca de un 10% en puntos de venta adicionales que están disponibles para que nuestros consumidores ejecuten sus compras. Esto obviamente amplía la oferta, pero al mismo tiempo también la hace más fragmentada. Todos nosotros conocemos que las familias hoy en día no están acostumbradas a ser leales, tal vez a como lo conocíamos años atrás quienes habían conocido el negocio de una forma diferente. Cierta cantidad de las compras vienen a partirse en diferentes canales, en diferentes tipos de establecimiento, y eso básicamente se refleja en estos números. Estamos viendo crecimientos muy fuertes de lo que son, por ejemplo, las tiendas tradicionales, los estanquillos, que son estas góndolas físicas que están en la calle, los kiosquitos, y también estamos viendo un desarrollo muy fuerte de ciertos formatos de autoservicio que vienen a complementar esa oferta que nosotros, como parte del comercio, le estamos dando a los costarricenses a la hora de elegir. Tomando en cuenta que Costa Rica, particularmente cuando lo miramos en el foco de Centroamérica, es un país completamente diferente. Cuando miramos, por ejemplo, los datos de lo que pesa el canal tradicional o lo que pesan, por ejemplo, las pulperías en países como Guatemala, países como Honduras, en general todos los del norte de Centroamérica, nos damos cuenta que ahí se concentra la mayor cantidad de la facturación de todas las ventas de las tiendas. Cuando nos vamos a ver el sur de Centroamérica, vemos un esquema completamente diferente. Vamos a ver un esquema en el cual, para el caso de Costa Rica, más del 82% de toda la facturación de los dólares que transitan a lo largo de un año vienen a darse o a ejecutarse en un canal o en un punto de venta de autoservicio, ya sea un supermercado que tiene un peso del 67%, o lo que nosotros llamamos las tiendas de conveniencia más mini super, donde aquí, bueno, pues entrarían todas las tiendas tanto formales o encadenadas que tienen una o dos cajas de salida. Para ponerlo en referencia, tomen ustedes en consideración que Costa Rica, Panamá, junto con Chile, son los 3 países a nivel de la región de Latinoamérica que tiene mayor penetración de lo que es el supermercadismo. Nosotros somos un país, Costa Rica es un país muy diferente a como podríamos nosotros catalogar el resto de Centroamérica en este sentido de la estructura de demanda particularmente. Y esto sucede en un escenario que es favorable y de crecimiento en términos de facturación. En este gráfico lo que vamos a ver son un montón de líneas, pero cada una de las líneas representa ya sea un país, en el caso de Costa Rica, por favor tomemos la atención con este que es aquí como medio amarillito, y lo vamos a ver por aquí, una facturación que viene ligeramente estable, con un crecimiento un poquitito más acelerado hacia los últimos meses, pero es un crecimiento en valor, es un crecimiento que vamos a ver en valor. Sin embargo, aún así, incluyendo la variable de valor, es uno de los que viene por debajo de 4 países más que vemos a nivel de todo Centroamérica. Vemos, por ejemplo, en Guatemala con una posición de crecimiento, digamos, interanual bastante positiva. Vamos a ver también recuperaciones bastante fuertes de países como Nicaragua, países como Honduras,
Sin embargo, no vamos a ver una tendencia tan positiva en Costa Rica, donde anteriormente y años atrás, si ustedes han estado acostumbrados a mirar información nuestra, se habían dado cuenta que Costa Rica era de los que concentraban los principales crecimientos. Hoy en día esa situación es un poco más conservadora. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en Costa Rica? Vamos a mirar, básicamente aquí no quiero profundizar porque don Alberto afortunadamente pudo navegar sobre muchos de estos componentes, pero concluimos, básicamente usamos las mismas palabras que usaba don Alberto sobre el hecho de que los factores económicos los estamos considerando volátiles e inciertos al momento. En lo que es endeudamiento, aquí don Alberto pues bien mostraba ese tope de la deuda de Costa Rica hoy llegando al 50% de lo que representa el PIB, con un tope máximo del 60%. Vemos por ejemplo en la familia costarricense, cerca del 10% de nuestros costarricenses tienen deudas adquiridas que digamos les comprometen más del 40% de sus ingresos mensuales. Vemos también una cartera crediticia que si bien viene ligeramente a la baja, según nos reportaban los medios hace poco tiempo, tiene una magnitud de 729.000 millones de colones. Eso es una cifra bastante significativa, donde también vemos tasas de morosidad bastante altas. El tema combustible, bien lo comentaba don Alberto, y sobre todo destacar cómo el tema de combustible tiene una incidencia sobre todos los bienes y los servicios, tiene una incidencia principal también sobre efectos de lo que es la inflación, que sabíamos bien, la meta del Banco Central es de 5 más o menos un punto. Toda la situación a nivel gubernamental, tanto institucional, tanto también a nivel de lo que es la crisis social que ha venido desatándose en los últimos meses, que ha tal vez venido inclusive a permear en ese mercado laboral, que hoy en día lo que nos dicen nuestras encuestas es que las personas que tienen empleo hoy en día piensan que lo van a poder mantener durante los próximos 12 meses. Sin embargo, las personas que hoy en día no tienen empleo, lo que dicen es que va a ser muy difícil conseguir empleo en los próximos 12 meses. Entonces es un mercado laboral que está hasta cierto punto también vulnerado, que se siente hasta cierto punto también un poco desesperanzado ante las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de adopción que podamos tener en el corto plazo para estas personas. Esto, sin duda alguna, va a tener una incidencia directa en lo que es el índice de confianza del consumidor. Cuando miramos los datos que reporta la Universidad de Costa Rica y vemos pues estos datos bastante estables a nivel del 40%, en realidad lo que nos recuerdan son los niveles del 40% que se tenían casi que saliendo del momento de la crisis. Esos son niveles de confianza bastante tímidos en comparación con lo que esperaríamos de un mercado 4 años después de una situación económica un poco más marcada. Esto trae como consecuencia, sin duda alguna, que algunos indicadores macro, caso por ejemplo lo que es la pobreza extrema, entendiéndola nosotros como aquellas cantidades de personas que no pueden llegar a cubrir los gastos de una canasta básica. Cuando comparamos el porcentaje que ese grupo de la población tenía en el 2008, que era cerca de un 3%, y lo traemos hacia lo que representan, hacia la última lectura que tenemos disponible, que es el 2012, se ha duplicado, pasa de un 3 a un 6%. Y adicionalmente, cuando vemos el indicador macro de pobreza, que pasa de un 17 a un 20.6, esto en un índice nos va a representar un incremento de 30 puntos en un periodo de corto relativamente relativamente corto para un movimiento, digamos, tan acelerado en un indicador que debería ser muy duro, debería ser bastante estable. Estas situaciones, y aquí alimentándonos de todos los inputs y los indicadores que amablemente nos compartió don Alberto, coinciden en un consumo que para Costa Rica lo vemos desanimado. Lo vamos a ver en dos variables. Vamos a ver en la parte superior lo que es la facturación en dólares, abajo lo que es el desplazamiento en volumen, ya sean libras, litros, unidades tal cual. Y lo que podemos ver nosotros es que con respecto a la mitad del año anterior, no ha habido un mayor cambio en las unidades desplazadas en el mercado costarricense. Se ha mantenido bastante estable. Y ese mismo sentimiento se ve reflejado cuando nosotros venimos y le consultamos a los costarricenses cómo piensa usted que va a ser su situación en los próximos 5 años. Las personas que respondieron que vamos a estar en tiempos de crisis llegan a concentrar el 61% de todos los encuestados del momento. De vuelta, más de la mitad del consumidor costarricense tiene una expectativa desfavorable sobre lo que va a ser el consumo en los próximos años, en los próximos periodos. Hasta aquí
no quisiera verles las caras de preocupación con las que les estoy viendo en este momento, pero entonces la pregunta hasta aquí es dura. Aquí nos tocaría a nosotros reflexionar en conjunto, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos crecer? Si una empresa no crece, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para crecer en lo que resta del año? Entonces aquí vamos a presentarles a ustedes el análisis con base en 68 categorías de consumo masivo que forman parte de nuestro servicio Retail Index que medimos a lo largo de todo Centroamérica y Costa Rica, y las vamos a dividir en varios canastos: canasto de abarrotes, el canasto lácteos, bebidas alcohólicas, golosinas, limpieza, aseo personal, y canastos un poco más especializados como el caso cigarros, alimento mascotas, los productos farmacéuticos over the counter y la parte de mercadería general. Cuando nosotros analizamos esta muestra, ese universo de categorías, y vemos esas tasas de crecimiento interanuales, en el lado izquierdo de la gráfica lo vamos a ver en términos de facturación, y hacia el lado derecho vamos a ver lo que es el volumen. Nos vamos a dar cuenta que hay diferentes escenarios cuando yo lo comparo y lo abro a nivel de canales. Entonces nos damos cuenta a nivel Costa Rica, crecimiento de facturación de un 8%, a nivel volumen de un 1%. Sin embargo, vamos a notar un canal como el de supermercados, que en ambos casos, tanto en volumen como en valor, vienen a impulsar o vienen a tener un desarrollo mucho más positivo que el promedio local que estamos viendo. Otros canales van a tener también unos comportamientos particulares. Caso, por ejemplo, de lo que es conveniencia y tradicionales, que se ven relativamente más contraídos, esto cuando hacemos la valoración de un año contra otro, pero que ya nosotros en cifras internas, inclusive en el corto plazo, vemos como ya la gente más bien está haciendo lo que hacía en el 2009, y era que en épocas de crisis, en épocas de cautela económica, empieza a buscar en el canal tradicional esas opciones de empaque que quizás no están tan disponibles en el canal moderno. Entonces, en el muy corto plazo, si bien aquí se ve una contracción en términos anuales, ya en el muy corto plazo empezamos a ver una recuperación un poquitito más fuerte de lo que son estos canales informales o canales lejos de lo que es la parte de supermercados. Recordemos, para este grupo de 68 categorías, los supermercados equivalen al 63.9% de todo el volumen que se mueve. Inclusive vemos que es un canal que gana casi un punto de importancia con respecto al año anterior, mientras que se tienen otros canales como es el tema de conveniencia y mini supers, que ha venido en desarrollo inclusive en aperturas y en nuevos puntos de venta, concentrando el 17.2% de toda la facturación y casi en la misma medida del peso que tiene el canal de pulperías en Costa Rica. Como les decía, en términos interanuales de años móviles viene con un decrecimiento. Sin embargo, ya cuando vimos los últimos meses, sobre todo el segundo trimestre en adelante de este año, vamos a ver una recuperación un poquitito más marcada de este sector también. Cuando abrimos a nivel de todos los canastos, aquí esta es una matriz y vamos a tomar un tiempito en explicarla, pero cuando nosotros venimos y presentamos cada uno de los canastos que reúnen muchas categorías y vemos cuál es su split de ventas por canal, por supermercados, conveniencia, mini supers, el canal tradicional, farmacias, y vemos cuánto pesan las ventas de cada uno de estos canastos por canal, y vemos en verde cuáles son los canales que inclusive se vienen fortaleciendo en cada uno de los canastos, podemos reafirmar el mensaje anterior, el mensaje que supermercados sin duda alguna es un impulsor de lo que es la mayoría de los canastos de consumo masivo en Costa Rica. Y lo vamos a ver en canastos que tradicionalmente son muy fuertes en supermercados, caso limpieza, caso abarrotes, algunos otros que también son muy fuertes como el caso de bebidas alcohólicas, y otros también como el caso de golosinas, mercadería general, bebidas no alcohólicas, OTCs y cigarros, pero también no deja de sorprendernos que hay una fuga de consumidores en canastos un poco menos tradicionales a canales más informales. Caso, por ejemplo, de alimentos mascotas, que crece de una forma importante en lo que es la parte de pulperías, la parte también de conveniencias. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el impulso de nuevas opciones de empaque, opciones de desembolso mucho más amigables con el canal también, y sin duda alguna también unido al hecho de que ya ahora los costarricenses, en lugar de tener hijos, como que nos da por tener mascotas. Entonces, de alguna forma también eso se va a ver reflejado por aquí. Y también en un canasto que normalmente es muy fuerte en la parte de supermercados, vamos a ver que viene a tomar más importancia también en lo que es la parte de pulperías. Lo vamos a ver aquí
en la parte de aseo personal y lácteos. Son dos canales donde los precios todavía no están siendo tan mayoritarios, en canales un poco más informales, pero que vemos empiezan a buscar consumidores en estos mercados un poco más informales. Mismo caso también de lo que es farmacias, donde hemos visto también una evolución bastante notoria del canal de farmacias hacia un negocio un poco más abierto a diferentes tipos de productos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede entonces con el supermercado? Porque el supermercado está concentrando tantos el crecimiento de los canastos a nivel de Costa Rica. Básicamente le ayuda el tema de que el precio o el diferencial promedio del precio que vemos de comprar en un supermercado versus comprar en una tienda de conveniencia o comprar en un supermercado y comprar en una tienda de pulpería es mucho más positivo. El supermercado está logrando manejar precios que resultan atractivos a nivel de volumen para el consumidor costarricense. Y esto lo vamos a ver en estas gráficas de diferencial de precio, abierta por cada uno de los canales en los dos periodos de comparación, 2011-2012, en los cuales nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de lo que es conveniencia mini supers versus supermercados, hay diferenciales de precios, por ejemplo, en bebidas alcohólicas de casi un 18%. Es una diferencia de precio que el consumidor la nota, el consumidor reconoce esas diferencias en precio. También vemos en otros canastos, como es el caso, por ejemplo, de abarrotes, 17%, limpieza lo vemos por acá con un 14%, golosinas un 15%, OTCs un 24%. Por el otro lado, vemos también que en comparación con las pulperías, los diferenciales de precio inclusive tienden a abrirse y ser todavía más notorios. Caso, por ejemplo, de categorías como bebidas alcohólicas, donde ya pasamos casi a un 20%, caso también de lo que es limpieza con un 14% y abarrotes. Esto es para ítems comparables, o sea, la misma botellita, el mismo gramaje, el mismo producto, la misma marca, mismos productos encuentran diferenciales de precio mucho más beneficiosos en un canal que vimos está supliendo una necesidad que sabíamos que el consumidor la valoraba como número uno, que era el factor determinante en la compra de sesión, precio, luego cercanía, y el canal de supermercados está sabiendo aprovechar esta estrategia. Cuando nosotros venimos y le preguntamos al consumidor, es probable que venga un incremento en precios, ¿qué es lo que le recomendarías como consumidor a las cadenas detallistas o a los fabricantes en un escenario donde vienen incrementándose los precios de las materias primas y también de los productos terminados? Hay tres respuestas que yo pienso pueden ser tomadas en consideración de ustedes para poder hacer mejor la gestión. En el caso número uno, lo que están diciendo los consumidores a nivel global, aquí lo vamos a ver abierto por cada una de las regiones, es el tema de ofrecer tamaños grandes con un menor precio por unidad. ¿Qué es lo que me quieren decir? Yo quiero ahorrar por unidad, por volumen, perdón. Entonces yo quisiera tal vez desembolsar un poquitito más, porque algo de plata tengo, la tengo guardada para las vacas flacas, como diría don Alberto, pero la tengo guardadita. Yo quisiera ir a hacer un desembolso tal vez un poco más alto, pero saber que el costo por litro, el costo por kilo va a ser beneficioso para mí, y hacerlo en un lugar donde tenga la opción de poder escoger diferentes opciones de este tipo. Otro de las alternativas que nos dicen los consumidores es justamente lo contrario. Los consumidores también nos pueden llegar a decir, y nos lo han dicho de una forma muy preponderante en América Latina, introducir empaques nuevos y pequeños a menor precio. Entonces, este factor de aquí lo que nos dice es: yo quiero un producto con un desembolso amigable a mi bolsillo, yo quiero empaques pequeños. Entonces aquí nos vamos a empezar a ver y a dar cuenta de ciertas estrategias que hacen los mismos comerciantes sobre ofrecer productos en el canal tradicional que son tal vez diferentes a los que yo podría ofrecer en el canal de supermercados, que cumplen precisamente con esta necesidad o esta sugerencia que hacen los consumidores. Y otro punto que también les mencionaba al inicio de la presentación, una de los componentes de los actos de compra, además del precio y además también de lo que es la parte de cercanía, en algunos casos llega a ser surtido y luego promociones. Y en el caso de las promociones, los consumidores mismos nos dicen: ¿sabes qué? Yo aprecio una labor promocional constante, que es lo que dice aquí, pero con un porcentaje de descuento tal vez menos agresivo. Entonces me dice, ofrecer la misma cantidad de ofertas, pero con un menor porcentaje de descuento. Y esto sobre todo pasa en mercados latinoamericanos, pasa muchísimo en Panamá, pero también pasa en Costa Rica, y es que nosotros nos vemos tal vez psicológicamente atraídos por el tema de ofertas, y por el tema de sale, y por el tema de bandeos, y eso el cliente lo aprecia, el consumidor lo aprecia.
lo que nos recomiendan es, bueno, si me tienes que incrementar el precio, entonces tratemos de que las promociones sean siempre constantes pero menos agresivas. Y esas son consideraciones que nosotros también podríamos valorar en un ambiente económico estrecho como el que estamos actualmente. Otra también de las alternativas o de las diferentes acciones que se han podido hacer en el corto plazo es justamente esa migración que ha sucedido en Costa Rica hacia tamaños pequeños, que de hecho también es una de las acciones particulares que suceden en tiempos de crisis o que suceden en tiempos económicos comprometedores. En este caso, podemos ver que esa reducción en tamaños, en algunos casos inclusive también comprometen el contenido promedio calculado por transacción, y en todos los casos lo que se traduce es en un aumento promedio positivo del precio por volumen que tiene al final el consumidor. Entonces tal vez me llevo una unidad mucho más pequeña, yo sé que el precio que me estoy llevando por litro o por kilo es mayor, sin embargo lo aprecio porque el desembolso es mejor para mí. Y aquí, bueno, vamos a ver unos conceptos que quisiera explicarles de una forma muy amistosa. No sé, tal vez don Alberto o don Fernando, si me dicen una categoría que ustedes compren normalmente. Aceite de oliva, muy bien. Entonces vamos a ver la categoría de aceite de oliva y vamos a tratar de identificar 4 tipos de productos o de segmentos llamados ventajosos, de alto valor, limitados y de conveniencia dentro de la categoría de aceite de oliva. Entonces imaginémonos un producto ventajoso, es el producto que me sale siempre barato, me sale barato por litro y me sale barato por transacción. ¿Qué marca es bien barata en aceite de oliva? Salat. Entonces yo me compro el Salat, yo le creí. Entonces digamos que conseguimos una marca, tal vez no Salat, algún conocedor, tal vez de la categoría también una marca barata, no sé. Imaginemos el aceite Salat de 300 mililitros, ese aceite me va a salir a mí siempre relativamente barato en comparación con el total de la categoría, el promedio de la categoría, en transacción y en precio por litro. Tengo productos que son de altísimo valor, entonces aquí, no sé, el aceite Salat también, el aceite premium, tal vez Salat Premium Extra Virgen, el Salat Premium Extra Virgen que viene en una botella de vidrio de 1,5 litros. Entonces ese aceite siempre me va a salir caro, ya sea que lo compre en botellitas chiquititas o en botellitas grandes, porque es un producto premium, es un producto que por litro me sale caro. Y tenemos lo que son, el producto ventajoso es el que me sale muy bien porque es un aceite barato, pero lo compro en 2 litros. Entonces el Salat de 2 litros, pero no el extra virgen, el correntillo, el verde. Y luego tengo los productos limitados, que ese sí es la botella de 300 mililitros, ese sí es la botella de 300 mililitros del aceite Salat. Y luego tengo el aceite de conveniencia, que tal vez es uno que viene de Italia, pongámosle marca Filippo, que ese viene en presentación chiquitita y es un aceite que por litro me sale muy caro, pero como viene tan chiquitito yo lo puedo pagar, aunque en comparación de litro, el precio por litro no me sale tan bien. ¿Hasta ahí más o menos entendido el concepto? Bueno, resulta, cuando nosotros dividimos la canasta completa de todos los ítems que están incluidos en los productos de las 68 categorías que nosotros medimos con Nielsen, y lo dividimos por estos 4 segmentos de producto, nos damos cuenta que en canastas que son un poco más básicas, como es el caso de abarrotes, el caso inclusive de lácteos, y otras canastas de uso muy común, como es el tema de las golosinas, lo que más está buscando el consumidor costarricense son productos baratos, que me salgan bien de precio por la relación de costo por kilo, costo por litro, que me salgan también muy bien en la relación de costo por tiquete o costo por desembolso. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el consumidor costarricense? En los productos que son un poquitito más como mainstream, está tratando de ahorrar, está tratando de buscar lo más barato posible, y ahí lo vemos con los incrementos en las barras verdes que vemos a lo largo de estos 3 canastos. Sin embargo, estamos viendo que el consumidor costarricense también tiene sus indulgencias, y en canastos que son un poco más relacionados con la apariencia, con lo que es el uso personal, ahí vemos que el consumidor costarricense se chinea un poquitito y está buscando productos un poco más premium, inclusive en algunos casos quiere ahorrar por volumen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en aseo personal estoy buscando el jabón líquido de mejor tamaño,
que yo pueda usar, que pueda pagar, pero que me dé un jabón líquido, que me dé un ahorro por volumen a lo largo de mucho tiempo. También bebidas no alcohólicas, estoy tratando de buscar bebidas un poquito más premium, un poquito más, digamos, saludables, inclusive ahora lo vamos a ver a continuación, son bebidas que están relacionadas con productos saludables. Entonces, hasta cierto punto lo que podemos nosotros concluir es que si bien es cierto el presupuesto familiar es una constante, tal vez el consumidor costarricense dice, bueno, yo puedo gastar 40.000 colones por semana en alimentos y bebidas o en mi compra en el súper o en la pulpería, yo voy a distribuir de forma diferente ese presupuesto familiar dependiendo de la categoría en la cual esté invirtiendo. De una forma diferente voy a invertir en abarrotes, de una forma diferente voy a invertir en aseo personal. Y de hecho lo hacen también buscando esos beneficios o ese valor agregado, que es uno de los nichos de demanda que en Costa Rica ha resultado muy positivo. Y vamos a empezar a ver algunos casos, como es el tema de las bebidas no alcohólicas. Me imagino aquí habrán algunos representantes de compañías de bebidas. Más o menos, sí. Más o menos. Entonces, en el caso de las bebidas, vamos a ver que ahí es una de las industrias en las cuales se ha podido ver una mayor proliferación de ventas, un mejor panorama, digamos, comercial. Si recuerdan, cuando vimos el crecimiento en volumen que tenía Costa Rica, era apenas un 1%, rozando el 1%. Cuando vemos el crecimiento que tiene el canasto total de lo que son bebidas frías, vemos que llega casi al 5%. O sea, en comparación con el promedio nacional, estamos viendo 5 veces un crecimiento en el canasto de categorías. Enfocado sobre todo en algunos tipos de productos, como es el caso del té frío, el caso de bebidas energéticas, jugos, néctares y bebidas refrescantes, donde estos crecimientos casi que se podrían ver exponenciales con las tasas de crecimiento del consumo de Costa Rica que veíamos anteriormente de menos 0.2%, ¿cierto? Y esto está relacionado muchísimo a que este tipo de bebidas han venido con un mensaje siempre constante al consumidor de que por medio de algún tipo de bebida yo puedo verme mejor, puedo verme más saludable, puedo inclusive perder peso o puedo ganar algunos antioxidantes. Y este es uno de los casos de éxito que yo quería comentarles a ustedes. ¿Por qué? Porque este tipo de productos supo aprovechar un nicho de demanda, que es la única razón que nos hace a nosotros crecer en un ambiente económico tan estrecho como el que tenemos hoy en día. Las bebidas no alcohólicas, antes en lo que era el año 2011 estábamos viendo que estaban consolidando cerca de cada 5 de 100 litros vendidos eran relacionados con productos saludables. Aquellos, por ejemplo, los que tienen ustedes en la mesa, que tienen, bueno, pues, beneficios para el aparato digestivo, que tienen probióticos, que tienen antioxidantes, que son light, que tienen un componente, una infusión de té que me ayuda a la quema de grasa, cualquiera de esos tipos de productos concentraban el 5% de los litros totales que se desplazaban. Hoy en día, un año después, llegan a concentrar 10 de cada 100 litros, un 10% de toda la canasta de bebidas frías. Y este crecimiento de 5 a 10 ha hecho que el total de la canasta de bebidas no alcohólicas frías, que crecía casi 5%, 13.1% de ese 5% es debido a marcas y productos, presentaciones que tienen contenidos saludables relacionados tanto en el producto mismo, como en la comunicación, como también en la forma en la que yo lo presento en el punto de venta en la góndola. Entonces, aquí lo importante es asociar un nicho de demanda, una necesidad que tiene el consumidor costarricense y la forma en la cual se ejecuta a nivel de una serie de productos, a nivel de una serie de actividades en el punto de venta que resultan en un incremento bastante interesante, imagino, para las compañías que están involucradas dentro de este negocio. Así también el hecho de tener la oportunidad de capitalizar esas estrategias que mencionábamos anteriormente. Al costarricense hoy en día como que le gusta ese tema de ahorrar por volumen y vemos que inclusive algunos establecimientos que tienen un surtido bastante penetrado de este tipo de productos vienen creciendo en su facturación. Caso particular de lo que son las bebidas con tamaños familiares en la canasta de bebidas no alcohólicas. Antes representaban el 67% de las ventas, hoy es el 68% de las ventas y sabemos según nuestros estudios que hacia ahí es donde se está dirigiendo el consumidor de bebidas. No tanto porque las usa siempre para compartir en familia, aunque vimos que el latinoamericano le gusta compartir en familia y tener planes en familia y sin duda alguna la bebida va a ser parte de ese ambiente, pero también porque se usan como consumo personal pero distribuido a lo largo de una semana.
Entonces yo tengo mi botellita tal vez de las que ustedes tienen en la mesa, de 1,5 litros, 2 litros, y la voy gastando a lo largo de un periodo de tiempo establecido. ¿Qué es lo que nos deja de moraleja todo esto? La única forma de poder nosotros crecer en un ambiente como el que estamos es que nosotros podamos conocer a quién le queremos llegar, que nosotros podamos entender a ese consumidor, a ese shopper, y que podamos aprovecharnos de esos nichos de demanda que tal vez hoy en día están inexplorados, son vírgenes o hay muy poca competencia. Y eso es básicamente lo que les presentamos anteriormente con el caso de las bebidas no alcohólicas. Supieron aprovechar un nicho de demanda y están obteniendo resultados positivos en un ambiente donde el consumo en Costa Rica es desacelerado. ¿Qué implica entonces conocer a nuestro shopper? Implica conocer qué es lo que le mueve en el acto de compra, qué herramientas usa. Por ejemplo, conocer, ¿será que el consumidor costarricense o latinoamericano va al punto de venta con su lista de compras? ¿Será que quiere empezar a usar cupones? ¿Será que compara precios unitarios o que usa libros de promociones o los flyers, los tabloides que se tienen disponibles en las cadenas detallistas? ¿O será que más bien compra todo aquello que yo intencionalmente ponga en exhibición? Entonces, por aquí nos vamos a dar cuenta que eso no es una receta mágica y de hecho no es algo que podamos nosotros aprender de diferentes mercados y traerlo a nuestras realidades, sino que es algo que nosotros tenemos que descubrir en nuestros propios ambientes. ¿Por qué? Porque si tal vez para Norteamérica el hecho de los cupones es una sensación y en Norteamérica es uno de los motivadores principales de compra, en Latinoamérica no lo es. Mismo también el hecho de que tal vez en Norteamérica las compras son un poco más flexibles, no se usan o casi nunca se usan, de acuerdo con el promedio global, las listas de compra, y nosotros vemos a nuestras consumidoras y consumidores en el punto de venta con sus listas de compras y a veces hasta con su calculadora. Tenemos que entender muy bien cuáles son las dinámicas, cuáles son las acciones que ese shopper ejecuta en cada uno de los puntos de venta. El consumidor tal cual, el que digiere el producto, el que toma el producto, el que va a utilizar el producto, tiene necesidades diferentes. Sus necesidades van a estar relacionadas con la calidad de los ingredientes, con el sabor, inclusive también por el hecho de que sea saludable, de que sea riquísimo. El comprador, al contrario, va a estar relacionado con características más de lo que significa el acto de compra, la misión o la experiencia de compra de ese producto. Entonces aquí nos vamos a preocupar más por el tema de variedad o surtido, la parte de conveniencia que hablábamos era anteriormente uno de los principales drivers de compra de los consumidores, la parte de experiencia y el valor o el precio tal cual. Casos muy obvios en los cuales el consumidor y el comprador son diferentes. Pensemos en categorías como alimentos, mascotas. Claramente el consumidor y el comprador son diferentes. Algunas categorías como protección o incontinencia urinaria también tienen, o pañales, inclusive desechables, una diferencia muy marcada conceptual entre lo que es el comprador de lo que son los pañales y quien finalmente va a ser el usuario. ¿Y cuál es la implicación de todo esto? La implicación de todo esto es que si yo pierdo un shopper, si yo pierdo un comprador, potencialmente estoy perdiendo 4 consumidores. En el caso de Costa Rica, el tamaño promedio del hogar es 3,5, entonces digamos que 3,5 y la media mascota que tengo, entonces ahí se nos redondea a 4. Esto tiene una implicancia muy fuerte para nosotros en Costa Rica, donde lo que estamos buscando es movilizar volumen, lo que estamos buscando es incentivar el consumo. Todo inicia entendiendo a ese consumidor. Y ese consumidor, según lo que nosotros hemos podido ver a lo largo de todos nuestros estudios a nivel global, tiene un ciclo de compra. Ese ciclo de compra nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que empoderarnos de ese ciclo de compra y tenemos que saber tomar ventaja de todo lo que ofrece ese ciclo de compra. Todo inicia con una demanda, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Con entender ese nicho de demanda, esa necesidad insatisfecha o esa necesidad que está satisfecha pero que quiero resatisfacer. Y entender cómo eso se asocia con las misiones de compra, con por qué yo voy a cierta tienda a hacer mi acto de compra, qué es lo que busco, cuál es la experiencia de compra que yo tengo y que necesito tener de ese producto. Adicionalmente también con esa planeación que hacen de la compra, ya más a nivel de lo que es, bueno, cuánto necesito, si es para 15 días, para un mes, o sea, entender toda esa etapa en la que nosotros lo que necesitamos es tener al dedillo los hábitos de compra de ese consumidor, de ese comprador que es al que queremos conquistar, que por cierto son compradores cada vez más desleales, entonces necesitamos retenerlo de alguna forma. Y a partir de ahí empezar nosotros a jugar herramientas que ayuden
a la elección del lugar, del punto de venta. ¿Por qué yo compro el alimento de mascotas en cierta tienda? ¿Qué es lo que me ofrece esa tienda que me hace que yo quiera comprar alimento de mascotas ahí? La selección del canal, la selección del hábito de la compra y lo que está referido ya a lo que es la activación en el punto de venta para poder lograr esa compra. Y ahí nos volvemos entonces a entender, bueno, a mi consumidor de pañales, no, al comprador de pañales, mejor dicho, ¿qué es lo que le activa la demanda en el punto de venta? ¿Serán las promociones? ¿Serán los bandeos? ¿Serán disminuciones en precios? ¿Serán gramajes diferentes? Y empezar nosotros a jugar con ese conocimiento para que nosotros obviamente nos diferenciemos de lo que normalmente existe en la góndola y podamos, pues de todas formas, ofrecer lo que el cliente en el día, al final del día, viene a comprar. Y después de que ese acto de compra se da, obviamente lo que nos interesa no es que nos compre una vez, nos interesa que haya recompra, nos interesa que haya rotación, nos interesa que ese círculo se vuelva a cerrar. Y en ese ánimo nosotros tenemos que entender cómo se ejecutó ese acto de compra, si tuve el producto disponible, si tuve al contrario quiebres de inventario, si tuve el precio bueno en relación con lo que estaba listado en la competencia o en la misma góndola, y tener esa capacidad de comunicar los mensajes relacionados con ese producto a los consumidores para crear algo que hoy en día es muy intangible. Y como decía don Alberto en alguna de sus frases, decía que somos muy apáticos. Y esa misma apatía que tal vez se ve muy evidente en temas políticos también se traduce inclusive hasta términos de manejo comercial. Entonces, lo que nosotros necesitamos hoy en día es en lo que tal vez algunas de las compañías ya empezaron a invertir, que es el shopper marketing, que es empezar nosotros a pensar desde el punto de vista del comprador, empezar a entenderlo y sobre todo empezar a buscar esos nichos de negocio que sabemos van a ser cosecha positiva, inclusive en panoramas económicos complicados como el que durante a lo largo de esta mañana hemos podido comentar. Para ir concluyendo, entonces vamos a tratar de responder algunas preguntas como por ejemplo, ¿saben cuál canal hoy en día hay una preferencia en el consumo? Bueno, vimos el canal de supermercados, vimos cómo era uno de los que estaba impulsando ese consumo a nivel de facturación, inclusive a nivel de volumen, estaba moviendo algunas décimas adicionales en comparación con el promedio total de Costa Rica. Veíamos unas diferencias de precio, digamos, comparables importantes con respecto a otros canales de autoservicios y también canales tradicionales o el canal informal. ¿Qué es lo que está motivando a los habitantes del país a asistir con una mayor frecuencia de compra al canal de supermercados? Básicamente lo que hemos podido hablar de ese diferencial de precio. ¿Ha sentido que el consumo en Costa Rica está estancado? Según sus caras, según los datos económicos, según lo que les hemos presentado, hay un estancamiento. Estamos viendo 8 meses aproximadamente en los cuales el desplazamiento de volumen no está desarrollándose de una forma tan positiva o de una forma creciente con respecto a lo que se ha visto en periodos históricos anteriores. También hemos visto que el comportamiento de ese consumo varía dependiendo de las categorías, varía dependiendo del canasto que yo esté conversando. Veamos algunos canastos que tenían un comportamiento positivo inclusive, como era el caso de aseo personal. Bebidas alcohólicas siempre crecen muy bien, bebidas alcohólicas creció un 7% comparado con un 1% a nivel de Costa Rica, 5% que crecieron las bebidas no alcohólicas. Entonces bebidas alcohólicas no tienen un problema hoy en día. Y vemos otros canastos donde el desplazamiento de volumen tiende a ser un poco más restringido, tiende a ser un poquitito menos fluido, como es el caso de abarrotes, el caso de golosinas, el caso de aseo personal inclusive. En el caso de bebidas no alcohólicas, recordemos, lo estábamos destacando en esta mañana como un caso de éxito. Estábamos viendo tasas de crecimiento muy fuertes en categorías, por ejemplo, como té frío, en la cual ellos han podido aprovechar un nicho de demanda que es el tema de las bebidas saludables, las cuales contribuyen al 13.1% del crecimiento del canasto total en Costa Rica. Es un gran contribuyente a ese crecimiento. Y la última pregunta, tal vez esa no la podamos contestar hoy en día, tal vez esa no la tengamos que llegar a la casa y tengamos que ir a las oficinas a trabajar en planes sobre esto, pero la última pregunta es tal vez la más importante de la mañana de hoy, y es, ¿entendemos verdaderamente a nuestro shopper? ¿Sabemos cuáles son esos hábitos? ¿Sabemos cuáles son sus visiones? ¿Cuáles son sus necesidades insatisfechas? Esa quizás es la pregunta que a partir de hoy nos desencadene en una serie de planes de acción, en una serie de investigaciones que nos ayuden cada vez más a buscar esas oportunidades en un territorio, en un terreno donde la situación se ve un poco más compleja. Hay varias personas de Nielsen en el auditorio, están por allá. Si ustedes, ahora vamos a contestar algunas preguntas, pero si tienen alguna otra pregunta adicional,
pueden buscar, o si no, dejamos aquí información